Amigos televidentes de todo el país, aquí de nuevo, como cada semana, en ocasión de presentarles una entrega más de su acostumbrado espacio cultural, Pensamiento y Sociedad, una tribuna para el debate y la reflexión sobre los más variados temas de interés universal. Y en esta ocasión no puede ser la excepción. Tenemos aquí un tema, como todos, para el debate, y es un tema económico. En esta ocasión estaremos debatiendo el tema de la crisis en todas sus manifestaciones, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la crisis de las civilizaciones. Como siempre tenemos aquí un panel, el acostumbrado panel. Tenemos al profesor Eulogio Silverio, quien constituye la parte, digamos, el equilibrio de este panel, y estamos esperando al profesor Noel de la Rosa, que por razones ajenas a su voluntad se habrá retardado un poco. Aquí tenemos un plato especial. El plato fuerte para esta semana es nuestro invitado especial para tratar el tema de la crisis en todas sus manifestaciones. Él es el profesor Radamés García González, un profesor con un amplio currículum, es licenciado en Economía, con respectivos másters en Educación Superior y también en Desarrollo Económico. Además, nuestro profesor ha sido disertante en varios foros sobre congresos de economistas en Cuba, en Argentina, en Chile y en otros países. Señores, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, profesor Radamés García González. ¿Cómo está usted? Y al profesor Eulogio Silverio. Adelante. Buenas noches, hermano Boerier. Profesor Radamés, ¿cómo está usted? Sí, buenas noches. Contento de estar compartiendo con usted en este encuentro, en este espacio que se ha convertido en un escenario importante para el debate de las ideas, en un momento en que la sociedad dominicana necesita la discusión amplia, sustantiva, con plena libertad. El pensamiento debe ser totalmente libre, abierto, democrático, participativo y plural. Y creo que este es un escenario que está contribuyendo a debatir los temas sustantivos de nuestra contemporaneidad. De manera que los felicito y me siento muy contento de compartir esta noche con ustedes. Bueno, un tema fuerte que tenemos esta noche. El profesor, en una disertación que tuve en el CULSA y en otra participación que tuve en Argentina, en un congreso, ha planteado el problema de que la crisis mundial no es solamente una crisis económica, sino que es una crisis de civilización. No sé qué piensa Poirier, si comenzamos preguntándole qué se debe entender por crisis de civilización, profesor. ¿Por qué usted afirma que existe ya una crisis de civilización? Muy bien. Bueno, este es un debate que no solo está a nivel de los economistas, sino también a nivel de los sociólogos y los filósofos también. Es decir, lo que pasa es que en este momento lo que ha empezado como una crisis de las hipotecas, lo que en Estados Unidos se llama las hipotecas subprime o hipotecas tóxicas, luego se extendió a todo el mercado financiero y se convirtió en una crisis mundial. ¿Por qué esta crisis es de civilización? Otros hablan de una crisis integral o de una crisis del conocimiento. Sí. También se habla. Porque además de ser una crisis económica, esta crisis económica que es mundial, la primera verdaderamente universal, porque han habido varias crisis en la historia del capitalismo, tres grandes depresiones, digamos. Sí. Una fue en 1873, 1896, lo que se llamó la larga depresión. Otra fue en 1929, que prácticamente, que solo terminó finalmente con la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos encontró mercado de armas y alimentos. Fue su tabla de salvación, la guerra. Como se ha convertido la guerra en uno de los elementos fundamentales de la economía de Estados Unidos. Por eso se habla de, Dwight Eisenhower hablaba de todo el complejo militar industrial en Estados Unidos que ha devenido en las últimas décadas en el poder real en ese país, y que está representado políticamente por el Pentágono, ¿no? Incluso Juan Bosch escribió, recuerdo que fue una obra que yo leí con mucho interés en aquella época porque me sentía muy cercano al profesor Bosch. Estoy hablando en el año 70, 71, 72, la obra Pentagonismo, sustituto del imperialismo, que escribió precisamente en España
y llegó al país ya en el 70, más o menos en el año 70. Precisamente en esa tesis, que por cierto he visto que Hugo Chávez la ha estado citando mucho recientemente. Incluso Hugo Chávez se ha convertido en un gran bochista. Lo cita permanentemente a Bosch, he visto que ha citado también de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Entonces yo digo, bueno, qué ironía. Chávez se ha convertido en bochista y los PLDistas se van cada vez son antichavistas. Se van convirtiendo en balagueristas, ¿no? Sí. Sí, ese es un fenómeno que se da muy contradictorio, ¿no? Bueno, el asunto es que la crisis no es solo económica, porque es económica, pero es una crisis económica mundial, la primera verdaderamente universal, porque en este momento todas las relaciones de producción capitalista se han generalizado en todo el planeta, por primera vez. Todos los países, de manera que es una crisis que ha afectado a todos los países del planeta, de cerca de 200 naciones que componen el planeta Tierra. Pero además, esta crisis coincide y se articula con otras crisis que se venían generando desde antes. Por ejemplo, la crisis energética, que tiene que ver con el uso de combustibles no renovables, profundamente contaminantes, como son el carbón y el petróleo. Tiene también que ver con la crisis alimentaria, es decir, los modelos de consumo, sobre todo en los grandes países desarrollados, el 15 o 20%, porque hay una serie de productos que fundamentalmente son para un 15 o un 20% de la población mundial. Sí. Vi que en su conferencia usted citaba que el 20% del producto mundial, sí, la clase alta y la clase media, fundamentalmente para ese sector que se producen lo fundamental, porque hay una serie de sectores que son invisibles al mercado mundial. Es decir, los grandes pobres de África, los grandes pobres de América Latina, esa gente están casi fuera del mercado, por lo menos del mercado mundial. El mercado mundial fundamentalmente para las capas medias y altas, que es un 20%, un 20-25% de la población mundial. Entonces, esa crisis se ha articulado, todo el modelo civilizatorio, todo el estilo de producción, todos los modelos, los paradigmas tecnológicos que existían han entrado en crisis. ¿Por qué? Porque la crisis mundial ya no aguanta este modelo de contaminante del planeta, porque lo que está en juego ya es la sostenibilidad del planeta. Hemos luchado durante muchos años por sociedades más justas, sociedades postcapitalistas. Pero hoy lo que está en juego es si va a seguir existiendo el planeta Tierra, no importa que sea con el capitalismo o con el socialismo o con cualquier sistema político. Eso quería preguntarle, porque cuando usted habla de crisis de civilización, de alguna manera sugiere que viene algo más. ¿Qué se puede avisorar? No, yo creo que los modelos, primero los modelos productivos, ¿verdad?, tienen que ser modificados. Es decir, no es posible, hay que establecer un nuevo paradigma entre la economía y la naturaleza. Es lo primero. Estos modelos altamente depredatorios de la naturaleza son ya no sostenibles, a menos que nosotros conscientemente vayamos al holocausto. O sea, son modelos agotados. Agotados totalmente. Es decir, lo que se ve venir es un colapso. Incluso algunos futurólogos y filósofos dicen que este planeta no es sostenible en 5 o 6 décadas más. Oiga, que ponen un tiempo no muy largo. Estamos hablando de medio siglo de continuar la contaminación. Por eso hay tanta conciencia en el mundo sobre el tema ecológico, sobre la necesidad de preservar los ecosistemas y preservar el medio ambiente. Por eso el movimiento que hubo en el país en contra de la cementera en los Haitíes ganó tanto apoyo, que por cierto finalmente las Naciones Unidas pues planteó que no era pertinente, no era viable construir esa cementera en los Haitíes. Pues ya todo ese modelo civilizatorio tiene que haber un cambio. Primero,